Estamos grabando. Bien. Entonces a compartir mi pantalla. Ok. Bien, entonces, bueno, de nuevo a todos buenos días. Por ahí tenemos este paper pues de la CEPAL. Esta es digamos, las siglas de la CEPAL en inglés, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un texto, bueno, de estos economistas, Simón Cecchini y Rodrigo Martínez. Pues el texto es sobre la protección social en América Latina en el nuevo milenio. Digamos, la temática es la que aborda Ocampo. Vamos a ver entonces algunas discrepancias en sus planteamientos, ¿no? Sobre, bueno, cuáles son, digamos, los beneficios o las limitaciones también acerca de este crecimiento sostenido que tuvo América Latina en esa primera década del siglo XXI, ¿no? 2010, 2000. Este texto es de 2012. Digamos que las cifras son parecidas a las de Ocampo, es decir, manejan más o menos la misma periodicidad. Sin embargo, las conclusiones son bastante distintas, ¿no? La parte de las inferencias, ¿no? De que pudieron ellos teorizar al respecto. Entonces, bueno, también estamos hablando sobre estados de bienestar y seguridad social y, bueno, cuál es la importancia de estos. A diferencia del texto de Ocampo, pues bueno, aquí no se plantea un indicador, ¿no? Un medidor, si quiere, de cuál es el estado de la protección social en estos países. Ellos pues usan, digamos, otras cifras para hacer como una suerte de proxy, ¿no? a esta cuestión. Y bueno, de pronto por eso pues las conclusiones no son las mismas, ¿no? Bien. Bueno, como les decía, el texto llega hasta 2012. Como ustedes se dan cuenta, pues bueno, 2012 todavía es un año en el que América Latina viene creciendo económicamente. Viene, pues, obviamente, de una época bastante dura, que fue la crisis de finales de los 90, principios del 2000. Este país tan extremo que ustedes ven aquí en rojo, lo puse en rojo precisamente para acentuar esa volatilidad tan grande que tiene Argentina. Es impresionante. Cuando está bien está muy bien y cuando está mal está muy mal, ¿no? Es decir, son unos extremos increíbles. Es decir, vemos entonces aquí que Argentina, por ejemplo, con la globalización, es decir, a partir de los años 90, viene como una suerte de burbuja, ¿no? Es decir, se llena de una gran cantidad de recursos de la venta de los activos públicos, lo que se llama privatización, y esa burbuja estalla, ¿no? Esto que vemos acá, pues es el estallido de esa burbuja. Se llama el corralito porque, bueno, como ustedes recordarán, pues el Estado no le dejaba a la gente sacar los dólares de sus cuentas, se congelaron las cuentas, la gente no tenía dinero y pues bueno, tuvieron que recurrir a prácticas económicas casi que tribales, ¿no? Es decir, de intercambios en la calle. Y bueno, fue un periodo bastante crudo de empobrecimiento en Argentina muy grande, del que pues bueno, se intenta recuperar en esta década, pero como ustedes se dan cuenta, pues bueno, viene este estancamiento de la caída de los precios del petróleo. Muchas economías se resienten, Argentina no tanto, Argentina no es tan dependiente de esto, mientras que Colombia sí, mientras que América Latina y el Caribe sí, y bueno, países como Brasil, como México, sí resentimos mucho esa caída de los precios del crudo, ¿no? Recuerden ustedes, estuvo por debajo de $30 el barril, estuvo casi a $20 el barril. Son precios, digamos, muy bajos a nivel histórico. Todo el mundo abrió el grifo de su petróleo, como que todo el mundo presentía que ya iba a haber un sustituto, entonces todo el mundo quería salir de sus reservas y pues obviamente esta sobreoferta pues dio el traste con los precios, ¿no? Y pues después llega el COVID, que aquí sí pues vemos que seguimos cayendo, ¿no? Es decir, 2019
tenemos una caída brutal. Y pues la Argentina es la más brutal de todas, ¿no? Es decir, igual que la caída de los tigres asiáticos, la caída de Argentina pues es la más drástica, ¿no? La más tremenda de todas las caídas. Eh, hasta 2020, ¿no? Que tenemos cifras. Colombia es reciente, ¿no? Colombia, digamos, viene cayendo, viene un 2016, ¿no? Tiene un intento de crecimiento, eh, pero después con el COVID vuelve y se resiente. Vemos que, por ejemplo, la gráfica de Colombia es prácticamente la misma de América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, somos como el, 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 el arquetipo de país latinoamericano. Si ustedes se dan cuenta, hay una cuasi coincidencia, no, perdón, una coincidencia casi perfecta. Si trazáramos aquí una correlación, pues encontraríamos pues una cifra muy cercana al 1, ¿no? A diferencia de países como Argentina, ¿no? Donde pues mientras América Latina caía, Argentina subía, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? Porque, bueno, recuerden una cosa que nos decía Sacchini, perdón, Ocampo, y es que, bueno, desde el texto de Ocampo, ¿no? Ya hemos visto la pobreza y la salud, pues están estrechamente relacionadas, ¿no? ¿Cuál es la causalidad? Pues depende de dónde estemos ubicados. Si estamos parados en una escuela neoclásica, pues veremos que si aumenta el crecimiento económico, si aumenta la riqueza, perdón, si aumenta el nivel de ingreso, pues aumentará la salud. Si nos ubicamos en una escuela, en otra escuela, que es digamos, más cercana a nosotros, que la del capital humano, pues veremos que interpretaremos eso más bien de otra forma, y es que pues más bien si las variables de salud aumentan, si las variables de capital humano perdón, aumentan, aumentará también el crecimiento económico, ¿no? Es decir, gente más sana, gente más educada, pues es gente más productiva y por lo tanto pues tendrá más capacidad para aumentar el ingreso de su economía, ¿no? Entonces, pues los retos de América Latina y los retos de estos sistemas de seguridad social, pues es atacar esas dos variables, ¿no? Con estrategias sinérgicas, es decir, estrategias que apunten hacia reducción de pobreza y obviamente apunten hacia bienestar económico y pues obviamente hacia crecimiento económico, ¿no? Digamos, políticas que apunten, digamos, hacia estas direcciones, es decir, a crear círculos virtuosos, perdón, de desarrollo económico, ¿no? En los cuales, pues, se fortalezca el estado de bienestar, se fortalezca la economía y, pues, de esa forma no solamente se crece económicamente, sino que también se va mejorando las condiciones sociales de su población. Entonces, pues obviamente lo primero es acabar con la pobreza, ¿no? Si tenemos pobreza, pues no tenemos buena salud. Y para acabar con pobreza, pues bueno, hay dos mecanismos tradicionales, perdón, que tienen que ver, bueno, obviamente con el crecimiento, ¿no? Si hay más, pues bueno, obviamente tendremos pues obviamente mucho más para darle a cada persona y pues ese es el siguiente punto, ¿no? Obviamente pues políticas distributivas o redistributivas que hagan que pues si hay mucho pero está muy concentrado, es decir, si por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de Argentina, si ustedes se dan cuenta, pues el Producto Interno Bruto de Argentina es más o menos el doble del de Colombia, ¿no? Pero, sin embargo, hay unos indicadores de pobreza bastante fuertes en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues bueno, pues si hay mucho, pues hay que repartirlo, ¿no? Acabar con la pobreza y en la medida que se acaba con la pobreza, pues bueno, ya la economía es mucho más resiliente, es mucho más productiva y es mucho más adaptable, ¿no? A las fluctuaciones, a los choques externos, ¿no? Del mercado global. Entonces, bueno, es un poco, digamos, lo que se viene discutiendo hasta ahora, ¿no? Crear, pues eso, ¿no? Estados de bienestar donde, pues, la, digamos, las empresas, las economías, pues, busquen los mejores mercados posibles y, pues, el Estado hacer como una suerte de red para evitar que si esta toma, digamos, de riesgos por parte de los empresarios y por parte de los trabajadores
pues digamos, si fracasan, pues eso, ¿no? Tener una red de apoyo para proveerles algún tipo de estabilidad, ¿no? De seguridad y pues eso, motivarlos a que pues emprendan, la redundancia, emprendimientos, ¿no? Es decir, que la gente invierta, que la gente se arriesgue, que cree empresas, ¿no? Pues si un país no tiene empresas, pues obviamente no va a poder crecer económicamente. Pero pues obviamente, si digamos, la cantidad de empresas que se crean diariamente, pues solamente prospera un 1%, si acaso. Es decir, o sea, la tasa de mortandad a nivel empresarial es sumamente alta. Eh, una fracción muy, muy pequeña les va bien, ¿no? El resto, pues, quiebran en el primer año. Y eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué aliciente, digamos, tiene la gente para emprender? Pues, bueno, que pues no se va a quedar, digamos que no lo va a perder todo, ¿no? Es decir, por lo menos que va a tener algún tipo de garantía social, algún tipo de pensión, algún tipo de ingreso, para que pueda volver a levantarse, ¿no? Es decir, la, la, la idea es propender por esa clase de estructura de incentivos, ¿no? Arriesguese que pues nosotros como Estado, como sociedad lo cubrimos, ¿no? Si usted se arriesga, a todos nos va bien, o sea, perdón, si usted en su emprendimiento, si usted asume esos riesgos, si le va bien, pues a todos nos va bien. Entonces, pues, si le va mal, pues no se preocupe, que pues aquí estamos para apoyarlo, ¿no? Es un poco como la intuición de esto. Y por eso ustedes ven que las economías que están más abiertas al mercado, ¿no? Son también las que tienen los sistemas de protección social también más robustos, ¿no? Los más, sí, los más protectores en última instancia, ¿no? Salvo, de nuevo, por Estados Unidos, ¿no? Todo esto funciona, digamos, toda esta teoría funciona sí y solo si lo tenemos en cuenta el caso de Estados Unidos, ¿no? Alemania, Francia, España, Dinamarca, Canadá, Australia son países pues obviamente que dependen de sus intercambios comerciales con el mundo, son economías muy abiertas al mundo, pero tienen eso, ¿no? Esa característica y es que pues le dan como esa garantía a la gente, ¿no? O sea, arriesguese que pues, vale la pena, ¿no? Es decir, o se le va bien, al país le va bien, si le va bien, ¿no? Pero si no, pues bueno, un intento y pues, digamos, eso lo valoramos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que nos dice Sekini es, tenemos entonces este esquema de protección social, ya hemos visto también con Ocampo, hay, digamos, dos formas, digamos, de brindar esta protección social, dos grandes esquemas de protección social, uno que son los regímenes contributivos, otro que son los regímenes no contributivos, ¿no? Eso es lo que en los textos hemos visto como seguridad social y eso es lo que hemos visto como asistencia, ¿no? Asistencia sanitaria. Cuando hablamos de asistencia, pues estamos hablando de esquemas subsidiados o, como pasaba antes de la Ley 100, por ejemplo, en Colombia, de modelos caritativos, ¿no? Que, pues, obviamente eso es lo que han intentado estos estados revertir, ¿no? Es decir, por lo menos en el caso de la salud, que la salud pues no sea una, digamos, una política de gobierno, ni una política transitoria que dependa de los recursos disponibles para dar eso, caridad a la población, sino pues eso, que sea un derecho ciudadano, ¿no? Es decir, que el Estado se comprometa a brindarle salud y buena salud a su población, ¿no? Porque antes eso, es decir, los hospitales públicos bajo el modelo de, 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 de subsidio de la oferta, es decir, de darles a las IPS, digamos, un cheque en blanco, ¿no? Para tratar a toda la población que pudieran hasta que se acabaran los recursos. Pues no, la idea obviamente es que ese modelo pues se traslade, ¿no? hacia otro esquema, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en el caso de la salud sí es un derecho. La cuestión es la protección social vista de forma integral es un derecho, pues depende del país, ¿no? Y aquí ya entramos en Honduras porque vemos entonces que en el caso de Colombia, por ejemplo, otra de las características centrales, y sobre todo por la época en la que estamos atravesando, la pensión
¿no? El esquema pensional, el sistema pensional, pues también es uno de esos elementos, ¿no? que redunda, digamos, en el bienestar social de la población y sobre todo en este momento, como les decía, histórico, donde pues cada vez tenemos más gente, adultos mayores, ¿no? Mm, Recuerden ustedes lo que habíamos hablado de la transición demográfica, ¿no? Es decir, aumenta la esperanza de vida, caen las tasas de natalidad, eso se da por múltiples factores, principalmente la urbanización, ¿no? El vivir en ciudades, donde pues ya, digamos, es mucho más costoso tener hijos, ¿no? Eh, y esto pues obviamente implica que tenemos entonces una población mayor que pues no tiene ingresos y que pues es aún más costosa para el sistema de seguridad social, ¿no? Por lo menos para el caso de la salud. Es decir, es gente completamente dependiente, ¿no? De los subsidios que da el Estado para salud. Porque, de nuevo, si no se les garantiza la pensión, pues obviamente no van a tener otra fuente de ingresos para cuidar su salud. Y de nuevo, la salud sí es un derecho. Entonces, aquí pues entramos en una serie de contradicciones. Hay países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, donde pues sí existen estos esquemas pensionales que no solamente están en el régimen contributivo, como es nuestro caso, es decir, digamos, los que estamos en la economía formal, se nos descuenta, pues como ustedes saben, una parte de nuestro salario para cubrir, obviamente, ese ahorro pensional, ¿no? Pero esto funciona bajo dos tipos, ¿no? Bajo un fondo colectivo, que es el modelo público, eh, que no por ser público es subsidiado, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente, no todo lo que es no contributivo es público, ¿no? Tenemos, en el caso colombiano, dos esquemas público y privado, pero ambos del régimen contributivo para pensión, ¿no? Tenemos entonces modelos tipo Porvenir, ¿no? Donde pues es prácticamente un ahorro individual, es decir, esa plata que me descuentan a mí para pensión es solo mía, ¿no? Es decir, es una plata que cogen estos fondos privados, la invierten en bolsa, obtienen algunos rendimientos, ¿no? También pérdidas, ¿no? Y pues obviamente asumen inversiones de alto, medio o bajo riesgo dependiendo de la edad en la que esté uno. Por ejemplo, si ustedes empiezan a, a pagar pensión ahorita, aportar, perdón, para pensión en este momento, por ejemplo, de los 20 a los 30, pues los fondos asumen riesgos altos con su plata, ¿no? Eh, Riesgo alto que implica que pueden ganar mucho o pueden perder mucho, ¿no? Riesgo medio, pues eso, ¿no? Y riesgo bajo, pues eso también. Gana poco, pero también pierde poco, eventualmente, ¿no? Mm, Pero es la plata de ustedes, es decir, en última instancia, pues es esos aportes que ustedes hacen, ese monto que ustedes tienen, pues eso, ¿no? El fondo especula, el fondo invierte, obviamente con esa plata le dan a ustedes unos rendimientos, el fondo pues obviamente se queda con los rendimientos y después les entrega su plata dosificada, ¿no? Para la pensión. En los fondos tipo Colpensiones, ahí es un pozo, ¿no? Es, me gusta mucho el caso tipo de Deadpool, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? Es un pozo donde pues todo el mundo va aportando, ¿no? Es decir, va metiendo sus ingresos, sus aportes ahí, ¿no? A esta olla, si se quiere, más bien. Y pues obviamente cuando alguien se va jubilando, pues de ese pozo le van dando para su pensión, ¿no? Entonces, obviamente esto funciona si hay más aportantes que solicitantes, ¿no? Eh, pero claro, si llegamos a un punto de transición demográfica en el cual haya menos población joven que población mayor, pues tenemos un problema, ¿no? Porque si tenemos más gente sacando que la gente que está aportando, pues llegamos a una situación parecida a la que tenemos con la salud, ¿no? Y es que tenemos pues más gente en el régimen subsidiado que en el contributivo. Entonces, ese digamos, es uno de los problemas con estos esquemas de fondos colectivos, de economía solidaria en última instancia. Ese es el modelo, ¿no? Eh, Ahora bien, para el caso de las pensiones no existe un régimen no contributivo, es decir, aquí no subsidiamos a la gente para que tenga pensiones, eso apenas se está discutiendo,
Es decir, son políticas que en Brasil, en Uruguay ya llevan décadas de implantación. Aquí todavía eso no se ha estipulado, ¿no? Se está hablando apenas, ¿no? Se está discutiendo cuál es la viabilidad, cuál es la factibilidad, cuál es la sostenibilidad del sistema para que la gente tenga un ingreso mínimo por vejez, ¿no? Ahora bien, esto es, recuerden ustedes, lo que hacía que Colombia, digamos, no clasificase tan bien dentro de ese índice que habían hecho Campo y la gente de la OIT y el Banco Mundial, ¿no? Recuerden ustedes que estábamos en países, digamos, de resultados medios, ¿no? Era principalmente por esto, ¿no? Porque, pues, tenemos un esquema de salud bueno, digamos, en términos comparativos a nivel latinoamericano, pero, pues, la parte pensional es un desastre. Entonces, bien, tenemos también, habíamos visto que los regímenes contributivos obviamente dependen exclusivamente del empleo formal, en esquemas que pueden ser como el nuestro, donde el empleador aporta y el empleado también aporta. En nuestro caso, pues es también una política bastante generosa, ¿no? Porque pues el empleador aporta 2/3 y el empleado aporta 1/3. Hay economías donde solamente aporta el empleado, ¿no? Solamente, o sea, como la pila, hagan de cuenta, ¿no? Donde pues a salud y pensión únicamente está aportando el empleado, ¿no? El empleador no pone un peso para la salud y la pensión de su empleado. Este esquema también funciona acá, ¿no? De nuevo, bajo el modelo de prestación de servicios. Ahora bien, hay contratos, por ejemplo, en Brasil, de nuevo, en Argentina, no mentiras, en Brasil no, en Argentina, donde pues hay esquemas donde pues son contratos, es decir, son contratos de tiempo completo, digamos un año, o término indefinido, pero bajo ese esquema. Solamente la pensión de salud la paga el empleado. Claro, para las empresas no es negocio pagar salud y pensión, ¿no? Es decir, ni para fiscales, ¿no? Que ustedes recurrentemente van a oír hablar a los empresarios diciendo, bueno, esto es un impuesto a la nómina, es decir, nos están grabando, estamos perdiendo una gran cantidad de plata por este tipo de gastos, ¿no? Nos sale mucho más económico contratar a la gente bajo el modelo de prestación de servicios. Y claro, pues obviamente eso perjudica fuertemente a los empleados, ¿no? Porque pues prestación de servicios pues es un contrato bastante, mm, digamos, poco estable, ¿no? En términos de durabilidad. Eh, y una también de las tesis que nos dicen Cecchini, se me olvidó el otro autor, qué pena, que nos dice Cecchini, es que bajo estos modelos de estado de bienestar y sobre todo con estas aperturas económicas y con la privatización, pues la idea de muchos estados era que se iba a propender por la formalización del empleo, ¿no? La idea era pues atraer un conjunto de inversiones extranjeras, de fortalecer la economía, de desarrollar el empresariado, para que generaran buenos empleos, empleos que pudiesen contribuir a que la gente tuviese ese tipo de aseguramiento, es decir, que estuviesen en ese régimen contributivo, ¿no? Ampliar la base de ese régimen contributivo tipo Europa, ¿no? Es decir, donde pues todo el mundo está asegurado, pero todo el mundo está asegurado a partir de un tipo de aseguramiento particular que es el contributivo, no el subsidiado. Es decir, la población subsidiada o asistida en Europa, por ejemplo, en Europa central y occidental, pues es más bien poca, ¿no? La mayor parte de la población está bajo este tipo de aseguramiento. Y pues no se logró, más bien todo lo contrario. Lo que hemos visto es que progresivamente se ha venido informalizando el empleo. Entonces, claro, si no hay empleo formal, pues obviamente la posibilidad de tener regímenes contributivos pues es más remota, ¿no? Y con un agravante, y es que pues este empleo formal es el que tiene pues la mayor productividad y los mayores ingresos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que buscan las empresas es vincular a la población, digamos, con mayores dotaciones de capital humano, ¿no? Es decir, con la población más capacitada, ¿no? Mano de obra más capacitada. Entonces, claro,
la forma de enganchar a esta población pues es con ciertas garantías, ¿no? A diferencia, digamos, de la mano de obra no capacitada, que pues, digamos, tiene una gran cantidad de competencia en el mercado y pues su demanda pues digamos, ¿no? Mucho más precaria, ¿no? Entonces, claro, gente más capacitada, gente más hábil, ¿no? Pues tiene mucho más probabilidades de estar en este empleo formal. El problema pues es ese, que pues bajo los esquemas en los que ha venido funcionando la economía latinoamericana, pues este empleo formal, pues, perdón, esta demanda por esa mano de obra capacitada pues no es tan alta. ¿Por qué? Pues porque eso, ¿no? Nos hemos dedicado principalmente a producir bienes poco intensivos en mano de obra capacitada, como la construcción, como la explotación de petróleo, como no sé, la agroindustria, ¿no? Que digamos, no son intensivas en ese tipo de mano de obra. Son más intensivas en bienes de capital y en mano de obra no especializada, sobre todo la construcción. Entonces, pues, todo esto, además, reforzado con esas políticas para atraer a las inversiones extranjeras, ¿no? Donde pues las inversiones extranjeras dicen, ok, me interesa poner mi planta allá, pero ese tipo de contratos que ustedes tienen allá no me sirve, ¿no? O sea, yo no quiero llegar a un país donde tenga que pagarle 2/3 de la pensión y la salud a mis empleados, ¿no? Yo quiero un país donde yo no tenga que pagar nada y me pueda llevar mis utilidades fácilmente, ¿no? Y ese fue el modelo que le pasaron muchos países latinoamericanos, ¿no? Ese tipo de empresas que, pues, es lo que se conoció como las maquilas. Empresas que, pues, ponían su planta, eh, había un boom de mano de obra en otro país, se llevaban la planta, ¿no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en México. México se desindustrializó prácticamente en esa década, primera década del siglo XXI, porque muchas de las fábricas que llevaron los americanos y los canadienses a norte de México se las terminaron llevando para China, ¿no? Porque pues en China la mano de obra era mucho más económica, había más estabilidad política, eh, quedaba más lejos, pero pues compensaba con los precios de mano de obra. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Quedan estos países como en el aire, ¿no? Y qué pasa con todos esos empleos? Pues al traste con ellos. Eh, y bueno, es aquí entonces donde también el aseguramiento tiende a concentrarse principalmente desde el sector privado, ¿no? Como vemos en el caso colombiano, digamos, los fondos de pensiones privados, las EPS privadas, están como buitres encima principalmente es de esta gente, ¿no? De los que estamos en el sector formal de la economía, digamos, a ese tipo de empleados, ¿no? Profesionales que, pues bueno, digamos, tienen ese tipo de contratos con ingresos fijos y pues obviamente con contratos no a 15 días ni a un mes, sino por lo menos a un año, ¿no? Entonces ahí están encima y pues obviamente los esquemas subsidiados pues no los cubre el sector privado, ¿no? Y claro, tenemos un problema y es que entre más presencia del sector privado pues también tendremos más alta segmentación. Porque claro, una de las características del sector privado es que obviamente ofrece planes de acuerdo, dependiendo de los ingresos, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues obviamente tenemos entonces planes pensionales diferenciales y planes de salud también diferenciales, dependiendo del tipo de ingreso. Si tiene más ingreso, pues va a tener un plan de salud mejor, va a tener una pensión mejor, ¿no? Si tiene bajos ingresos, pues la cobertura de esos planes, no estoy hablando de Colombia en particular, estoy hablando de otros países de la región. Recuerden ustedes, pues aquí está unificado el plan de beneficios, ¿no? Aquí, digamos, la segmentación es, digamos, casi que es inexistente. Lo único que existe, pues, en términos de segmentación, lo vemos es en los planes de medicina prepagada, ¿no? Que, pues, digamos, ese ya no es obligatorio. Pero hay otros países donde sí, donde a pesar de existir la salud e incluso la pensión como un derecho, esa no es igual para todos. Entonces, claro, ¿a qué le apuntan estos países? Principalmente a cobertura, pero no a equidad.
y este pues es uno digamos, de los grandes retos en términos de protección social, ¿no? Porque pues, ¿de qué sirve que todo el mundo tenga salud y pensión si los pobres van a tener una peor salud y una pensión miserable, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese, digamos, esos son los grandes problemas. Y bueno, en esa medida, entonces, pues tenemos aquí entonces unas correlaciones fuertes, ¿no? En la medida en que, pues, obviamente, si aumenta el empleo formal, pues disminuye la pobreza, ¿no? Vemos que, claro, si aumenta esta base de población con más dotación de capital humano, pues es lo que acabamos de ver digamos, lo que vimos hace 8 días con la interpretación de la curva de Lorenz, ¿no? Recuerden, a mejor salud, a mejor educación, a más dotaciones de capital humano, pues obviamente se va a reducir pobreza. Eh, También se aumenta este empleo formal, pues obviamente también va a disminuir esta desigualdad en el ingreso y en el acceso, por lo que acabamos de ver, es decir, o sea, si todo el mundo, digamos, está en este sector formal de la economía, bajo regímenes contributivos, eh, donde pues obviamente va a haber una mayor competencia y también una mayor presencia de otro tipo de prestadores de servicios, perdón, de aseguradores que no son solamente del sector privado, pues eso también va a aumentar, perdón, va a disminuir, qué pena, la desigualdad, va a aumentar la equidad, ¿no? Mm, y es lo que vemos, es decir, o sea, en otros países, de nuevo, que no son Colombia, donde hay, digamos, una mayor presencia de empleo formal, las primas de los seguros y las primas de las pensiones tienden a ser más homogéneas, ¿no? Cuando encontramos esa heterogeneidad, cuando empezamos, perdón, a comparar entre empleo formal y empleo informal, ahí sí ya hay una heterogeneidad muy grande. Pero digamos, dentro del sector formal, la heterogeneidad no es muy grande en términos de esas primas de los seguros. Y claro, si aumenta la productividad de esta población y aumentan los ingresos, pues también disminuye la inequidad de género porque pues, es un sector de la economía que pues, puede reducir estas brechas. ¿Por qué? Pues de nuevo porque está formalizado, ¿no? Porque hay un contrato y esos contratos pues obviamente están regidos por una legislación, ¿no? Que impone que pues obviamente a las mujeres no se les pague menos que a los hombres, ¿no? Cosa que no sucede en el sector informal, ¿no? En la economía informal pues no hay ese tipo de regulaciones, ¿no? No hay unas reglas del juego que funcionen para todos por igual y pues obviamente menos va a haber alguien que se encargue, ¿no? de que esas reglas del juego se cumplan. Se cumplen de forma informal, es decir, funcionan bajo instituciones informales, bajo patrones culturales que muchas veces no son los óptimos, ¿no? Sobre todo en países como Latinoamérica, donde pues tenemos sociedades patriarcales fuertemente imbuidas de tradición machista, ¿no? Entonces, claro, bajo un empleo formal, pues obviamente se protege a la mujer, ¿no? Laboralmente, digamos, tiene garantías, ¿no? De que no va a ser acosada sexualmente, tiene las garantías de que no va a ser acosada laboralmente, de que si queda en embarazo, pues obviamente no va a sufrir, digamos, una persecución por parte de sus empleados porque hay un contrato y ese contrato, pues para eso está el Estado, ¿no? Para respaldar que los términos y condiciones de ese contrato, por un lado, sean justos, ¿no? Le brinden ciertas garantías y cierta seguridad a la mujer, y por otro lado, pues que está el Estado también como garante, ¿no? De que eso se va a cumplir, ¿no? Eh, Sino, pues bueno, tiene todos los entes de control para, pues, tomar medidas en el asunto, ¿no? Para castigar al empleador, ¿no? que esté incumpliendo, digamos, con esta normatividad. Entonces también por eso se dice que pues, si aumenta el empleo formal, pues eso, ¿no? Disminuye sí, disminuye la inequidad de género. Eh, Vía, pues obviamente, mayor productividad, ingresos y pues eso, ¿no? Esa regulación. Entonces, claro, una forma, digamos, de aumentar esas sinergias y de aumentar esos círculos virtuosos, era pues promoviendo esto, ¿no? La formalización del empleo. Y pues en eso América Latina no le dio muy bien, no, no, no.
los resultados no son los óptimos, ya vamos a ver algunas cifras. Y bueno, pues obviamente tenemos la contraparte, ¿no? La otra forma de brindar esa protección social es mediante esquemas subsidiados, ¿no? O asistencialistas, lo cual pues no es lo óptimo, ¿no? Y si tenemos que esto pues es un derecho, pues obviamente ya tenemos que entrar es en el campo de los subsidios, ¿no? Y disponer toda una política desde la planificación de las políticas públicas hasta la planificación de la política fiscal, es decir, de dónde vamos a tener esos recursos para subsidiar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este gran problema y es que pues principalmente estos regímenes contributivos pues obviamente han estado enfocados es a lo que no puede suplir, ¿no?, los regímenes contributivos, que es principalmente eso, ¿no?, el empleo informal y obviamente también al desempleado, ¿no? Con un agravante, ¿no? Y es que obviamente, pues muchas veces lo que se veía y la crítica, digamos, que se ha hecho a estos regímenes contributivos, no contributivos, perdón, eh, digamos, si ustedes oyen un republicano gringo, pues van a ver que la oposición es en contra, ¿no? Porque, pues claro, si existe esto, pues obviamente la persona no va a querer encontrar empleo, ¿no? Porque tiene un subsidio, vive como parásito en la sociedad, y pues no va a tener ningún tipo de premura, ¿no?, para encontrar empleo o para cambiar de empleo, porque pues, digamos, trabaja en un empleo con unos ingresos bajos, pero pues igual recibe una asistencia del Estado, entonces pues, ¿para qué va a querer esforzarse? ¿Para qué va a querer salir de su zona de confort? De nuevo, visión republicana gringa, ¿no? Tea Party. Entonces, pues claro, esto pues lo que hace es cebar a la población y no forzarla a que pues, mejore sus condiciones. Es una lectura, ¿no? Obviamente pues es una posición en el debate, y es una posición que tiene mucho peso, sobre todo en la derecha, ¿no? De cualquier país, ahí sí. ¿Cuál es la otra lectura? Pues lo que les comentaba ahorita, ¿no? Una forma de reducir pobreza, pues obviamente es aumentando el ingreso. Otra forma de reducir pobreza es distribuyendo lo que hay. Una característica que vemos acá, esas economías no son economías pobres. Si ustedes se fijan, esta línea azul, la más oscura, es la línea que nos marca digamos, el nivel de ingreso de cierto tipo de economías que se caracterizan por tener ingresos medios, ¿no? Es decir, tenemos así como hablamos de clase baja, clase media y clase alta, ¿no?, para referirnos al poder adquisitivo, ¿no?, de la población, más o menos el Banco Mundial ha hecho lo mismo con los países, ¿no? Hay unos grupos de países, unos clubes de países que se clasifican como de ingreso bajo, de ingreso medio y de ingreso alto, y pues hay también categorías medias, ¿no? Ingreso medio bajo, ingreso medio alto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues todos los países de América Latina, toda América Latina, ¿no?, esta franja amarilla, pues se caracterizan por eso, ¿no?, por ser países de ingreso alto. Y algunos como Argentina o como Brasil, pues se caracterizan por ser países de ingreso medio alto, ¿no? Colombia no estaría ahí, Colombia estaría en el países de ingreso medio. Estuvo un momento, en este punto creo que fue, que logramos converger a países de ingreso medio alto, pero volvimos a caer. Y ya estamos casi que volvemos a ser países de ingreso medio bajo, ¿no? Es decir, ya estamos acá en este punto donde coincidimos, ¿no? ¿Quién sabe cuánto dura esto? Y bueno, tenemos un gran problema y es que, claro, si no se formaliza el empleo, es decir, si no hay una política activa del Estado por formalizar empleos, si se permite que la informalidad pues prime entre la población, pues obviamente la probabilidad de que la población también entre en desempleo pues es muy alta, ¿no? Porque pues eso, el empleo informal pues, como su nombre lo indica, no es formal, es decir, no hay garantías, no hay un contrato, son empleos que se tienen muy esporádicamente, y pues obviamente esto aumenta la pobreza, ¿no? Es decir, es una trampa de pobreza,
porque claro, si la gente no tiene esos ingresos permanentes, pues no va a poder gastar, no va a poder invertir, no va a poder asumir riesgos, no va a poder crear empresa, y pues obviamente si no gasta, pues también se resiente el sector productivo, ¿no? Porque pues ellos viven de nuestro gasto, ¿no? De lo que consumimos. Entonces, pues eso. Los empresarios entonces no van a tener ningún incentivo para montar empresas porque pues quién les va a comprar qué, ¿no? Más o menos lo que pasa en Venezuela, ¿no? Es decir, una base de empleo informal y desempleo muy grande, obviamente con un Estado que no favorece ese tipo de inversiones, las empresas no tienen a quién venderle porque pues la gente no tiene los ingresos para comprarle sus mercancías, quiebran, producen más desempleo aún, y ese desempleo pues obviamente hace que sea cada vez más imposible comprar bienes y pues bueno, de nuevo, una trampa de pobreza o círculo vicioso, ¿no? Y pues lo que hemos visto ahorita, ¿no? Es decir, pues si las mujeres solamente pueden emplearse en estos empleos informales, pues ¿quién las va a cuidar? ¿No? ¿Quién las va a proteger? ¿Quién les va a proteger sus derechos? No estoy hablando en términos patriarcales de, ¿no? Pobres mujeres solas en la vida. No, o sea, en términos de derechos, ¿no? De, ¿quién va a garantizar que se respeten sus derechos? Pues el mercado no lo va a hacer, ¿no? Si no hay un Estado que garantice que esos contratos se cumplan y que las normas que se estipulen en los contratos son justas, pues bueno, quedan a merced de los empleadores. Entonces quedan a merced de abusos laborales, de abusos, pues, sí, digamos, de ese tipo de problemáticas, ¿no? Que se dan en el sector informal de la economía. Aumenta la pobreza, aumenta la inequidad de género y pues obviamente también aumenta la desigualdad de ingreso y de acceso a bienes, ¿no? Solamente entonces los que tienen dinero pues van a poder acceder a la salud y obviamente van a tener algún tipo de ingreso en la vejez. Esa es entonces un poco la lectura digamos, de esta primera parte, ¿no? De por qué es importante la protección social, en qué consiste y cómo esa protección social, pues eso, ¿no? Produce círculos virtuosos cuando se hace bien y en ausencia de la protección social, pues lo que tenemos son unos círculos virtuosos, círculos viciosos que propenden hacia trampas de pobreza y pues obviamente hacia malestar social, ¿no? Entonces, por este lado tendremos bienestar social, crecimiento económico, y por este lado pues lo que tendremos es empobrecimiento y malestar social, ¿no? Son digamos como esas dos caras de la moneda. Y en esto, digamos, coinciden tanto Sekini como Campo, ¿no? Es decir, la protección social es importante porque es un mecanismo que propende por el bienestar social, reducir pobreza, aumentar crecimiento, ¿no? Es decir, son políticas integrales, políticas además que producen cierto tipo de sinergias para generar círculos virtuosos. Mientras que si esto no existe, pues la probabilidad es que pues, se caiga en un círculo vicioso, una trampa de pobreza y de malestar económico, de malestar social, perdón. Entonces, bueno, esos regímenes no contributivos, pues principalmente los asume el sector público y en algunos países, pues obviamente también los donantes internacionales, ¿no? Pues eso, ¿no? Con ese gran problema y es que, pues, obviamente, si lo que predomina es el empleo informal, pues obviamente la base gravable, es decir, quienes tributan, quienes producen, quienes dan impuestos, perdón, quienes pagan impuestos, pues son menos, hay pues menos recursos, ¿no? Para dar estos subsidios, entonces pues los subsidios pues también van a ser poquitos, ¿no? Entonces pues tampoco va a ser muy efectivo, que es otra característica que nos menciona el texto, ¿no? Es decir, los ingresos que se logran vía subsidios pues son escasamente del 9%, ¿no? De los ingresos de los hogares subsidiados. Es decir, es muy poco porque, de nuevo, pues si no hay mucho, es decir, si digamos el área bajo esta curva pues es bajita, ¿no? Tipo países que viven, aquí por ejemplo, bueno, digamos el caso de Colombia, para 2020 estamos hablando de unos 5.600 dólares al año, ¿no? Países como Mozambique estamos hablando de unos 300 dólares al año, ¿no? Es decir, literalmente viven con menos de $1 diario.
es, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de riqueza se va a distribuir ahí? O sea, no hay nada, ¿no? Es decir, o sea, podemos empezar a hablar de redistribución cuando hay algo que distribuir. Bien. Entonces, bueno, de nuevo, son bastantes retos que tiene el Estado, ¿no? De nuevo, dar esa salud, dar ese tipo de pensiones, ¿no? Pensiones sociales. Aquí, como les digo, se está hablando de eso, ¿no? De dar una pensión que, al igual que el POS, ¿no? Cubra un mínimo vital de subsistencia. Es decir, que la persona alcance para hacer mercado, para pagar al menos un arriendo, ¿no? Y también para tener algún tipo de gastos en eso, ¿no? En necesidades básicas. Está hablando que debería propender hacia un salario mínimo, pero también obviamente depende de la región, ¿no? Porque de nuevo, pues si la región tiene un coste de vida bajo, pues obviamente esa pensión pues, va a darle un nivel de vida distinto a la persona, ¿no? Mientras que se encuentra en ciudades como Bogotá o como eh, Villavicencio, ¿no? Que no sé por qué, pero son ciudades donde el costo de vida es muy alto, ¿no? Bogotá sí sé, obviamente, pero Villavicencio no sé por qué tiene un costo de vida tan alto. Pero sí, digamos, según el DANE es creo que la ciudad con el costo de vida más alto del país. Pues claro, entonces un salario mínimo pues le alcanza para menos cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues se están pensando hasta ahora, pero hasta ahora, es decir, o sea, estamos muy cogidos del día para darle a los ancianos pues obviamente garantías dignas de vida. Y lo otro pues son las transferencias condicionadas, ¿no? Y esto pues ya son esquemas subsidiados pero focalizados, que es otra característica también de estos planes, ¿no? Es decir, una cosa es un modelo de salud subsidiado como el de Colombia, ¿no? Es decir, este régimen subsidiado donde es toda la población digamos que no puede pagar, ¿no? Que no está digamos en el sector formal de la economía, pero sin dejar a nadie por fuera, ¿no? Y hay otros esquemas que son focalizados, es decir, ya no se trata de garantizar cobertura total, sino de propender por ciertas poblaciones especiales, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en, no sé, Familias en Acción, ¿no? La idea de eso era, pues, obviamente que inicialmente, ¿no? Es decir, cuando se crea, la idea era que estaba enfocada en las familias campesinas para evitar que las familias empleasen a los menores de edad en la actividad agrícola y que más bien fuesen a la escuela. Entonces, ¿cuál fue la idea de esos gobiernos? Creo que eso fue, no me acuerdo si fue Pastrana o Samper, me disculpan, no me acuerdo. La idea entonces era que ese ingreso que estaba produciendo el menor para esa economía doméstica en el sector agrícola y que pues obviamente necesitaba ese hogar, se lo daba el Estado. Entonces el Estado le decía, esa plata que está produciendo su hijo o su hija, ¿no? Nosotros la damos, ¿no? Y a cambio, pues usted no lo ponga a trabajar y más bien mándalo a la escuela, ¿no? Entonces, no se le descompensa, ¿no? sus ingresos y pues su familia tiene más probabilidades de generar algún tipo de movilidad social, ¿no? De no reproducir esa trampa de pobreza que es tener a los hijos trabajando desde pequeños, ¿no? Es decir, no darles esa dotación de capital humano, de educación. Después, bueno, eso se volvió pues, un fortín político para producir votos como locos, ¿no? Pero eso, era principalmente, eso es, digamos, el modelo focalizado, ¿no? Es decir, es una población en particular, no es un derecho ciudadano, sino únicamente para propender por eso, ¿no? Por romper con esas trampas de pobreza, por generar algún tipo de sinergia. Y funcionó, pero como les digo, pues eso como se dice vulgarmente, se lo perratearon. Entonces, bueno, digamos, esto funciona, de nuevo, para reducir un poco de pobreza. De nuevo, es un mecanismo distributivo
que pues obviamente le da algún tipo de ingresos a ciertas poblaciones vulnerables, ¿no? En este caso, pues los ancianos, digamos, que no tienen seguridad social, o pues eso, ¿no? Madres gestantes humildes, como el Plan Nacer de Argentina, población campesina vulnerable, población indígena vulnerable, no sé, algún tipo de población que tenga algún tipo de vulnerabilidad. Entonces se focaliza en esa población, se les da algún tipo de ingreso, que eso. ¿Cuál es la condición con Familias en Acción? Eso, que el niño no podía estar trabajando, es decir, iba un funcionario del bienestar familiar, iba a vigilar que efectivamente el niño no estuviera trabajando, porque claro, el incentivo es, pues me va a llegar un ingreso, igual pongo a mi chino a trabajar y duplico mis ingresos, ¿no? Es decir, ya tendría no solamente el ingreso anterior, sino el nuevo. Entonces, claro, obviamente había que ejercer control para que pues no hubiese avivatos, ¿no? Que abusaran del sistema y que pues aumentaran sus ingresos por la trampa, ¿no? Entonces, claro, la transferencia es condicionada, es decir, le damos esta plata sí y solo sí, ¿no? Y vamos a estar vigilando, ¿no? Obviamente. Dependiendo, obviamente, de ese nivel de vigilancia y de ese control, pues obviamente es que los planes tienen algún grado de éxito, ¿no? En muchos modelos subsidiados, lo que se, por ejemplo, de subsidio de desempleo, lo que se hace es que la persona tiene que llevar al menos unas, ¿cómo se dice? 10 aplicaciones a empleos, ¿no? Durante el mes. Y si en ninguno de los empleos, es decir, digamos, de la oficina no sé, cuál ministerio, sea el Ministerio de Trabajo, llaman entonces a esos empleos y preguntan, ¿no? Esta persona se presentó en la entrevista, tenía algún tipo digamos, de aplicabilidad, es decir, o sea, se presentó un empleo, digamos, para el que era apto, ¿no? Porque también esa es la trampa, ¿no? Es decir, yo me puedo presentar no sé, a entrevista para ser gerente de alguna empresa, ¿no? Pero pues obviamente no van a contratar, ¿no? Y pues obviamente voy a poder seguir gozando de ese subsidio. Entonces, claro, hacen un control y un seguimiento y pues esa es la condición, ¿no? Es decir, que haya un quid pro quo. Y esto pues de nuevo evita desigualdad, reduce la desigualdad más bien, ¿no? En la medida en que pues eso distribuye ciertos bienes, ciertos recursos y pues también ayuda a eliminar pobreza, ¿no? Ese es entonces más o menos el esquema, ¿no? De la protección social y el qué y el para qué, ¿no? Obviamente se necesitan los dos medios, ¿no? Es decir, para reducir pobreza no basta únicamente con crecer, pero tampoco basta únicamente con redistribuir. Ay, perdón, aquí la embarré. Aquí es reducción vía crecimiento y o redistribución. Qué pena, tengo que corregir la diapositiva. Entonces no solamente basta con crecer, ¿no? Sino también con redistribuir. Es decir, no son mutuamente excluyentes, hay que aplicar las dos, ¿no? Porque si no, pues pasa esto, ¿no? Es decir, tenemos entonces una concentración donde, si ustedes se dan cuenta, digamos, hay una correlación muy alta, ¿no? Entre las personas que están en el sector informal de la economía, sectores de baja productividad, bajos ingresos, con cobertura de seguridad social limitada, ¿no? O salud, o solo pensión, o solo desempleo, qué sé yo, si esto fuese posible, ¿no? Obviamente. Usualmente solamente salud. Que son los que están en la barra negra. Obviamente esto es para 2008, ¿no? Es decir, muchas cosas han cambiado. Países, aquí no está Venezuela, sí. Países como Venezuela, pues obviamente han venido empeorando estas cifras. Colombia más o menos se ha mantenido ahí. Y eso, ¿no? Entonces lo que vemos es que a más baja productividad del empleo, ¿no? Entre más amplio es el sector informal de la economía, también vemos que pues, hay también una mayor cantidad de empleados incluso no afiliados a nada, es decir, o sea, sin ningún tipo
de prestación social, ni salud, ni qué, ni pensión, ni subsidio de desempleo, ni nada, ¿no? En Colombia vemos eso, es decir, o sea, del 64% de la población que está digamos, en SISBEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, los que son, digamos, propensos hacia los esquemas subsidiados, es decir, que no están en el sector formal de la economía, por lo menos para 2008, de esa población, más del 67% pues no tenían ningún tipo de cobertura, ¿no? De nuevo, 2008 es antes de la sentencia 1122, que es la que imprime la Corte Suprema, la Corte Constitucional. Recuerden que es la que, a partir de esa sentencia, se nivelan, por un lado se nivela el post contributivo y el post subsidiado, y por otro lado se le obliga al Estado a que aumente esa cobertura, ¿no? Es decir, tiene que haber una cobertura del 100%, que fue la meta para 2000. Es decir, de nuevo, una de las promesas de Colombia es que para 2000 todo el mundo íbamos a estar o en el régimen contributivo o en el subsidiado, ¿no? Pero alguno de los dos, no iba a haber población sin ningún tipo de salud. Ahora bien, aquí pues obviamente estamos hablando no solamente de salud, sino también de pensiones y de subsidios de desempleo, ¿no? Es decir, por eso es que la cifra es tan grande. Bien. Y volvemos a nuestro modelo. Recuerden ustedes el marco conceptual que hemos venido trabajando hasta ahora, que es el institucionalismo, y que pues en el texto pues es bastante recurrente, ¿no? Es decir, casi todos los textos que hemos manejado hasta ahora, se habla de instituciones, se habla de agentes, se habla de estrategias, de refuerzos, sin hacer mucha alusión, ¿no?, a institucionalismo, pero uno sí ve que están hablando de eso, ¿no? Es decir, o sea, el marco conceptual para hablar de política pública principalmente es el institucionalismo. Recordemos un poco, la base, digamos, empírica del institucionalismo es la teoría de juegos, ¿no? Por eso, pues, digamos, muchas de las características de este institucionalismo tienen que ver con las características de la teoría de juegos. Por eso también se habla de instituciones como reglas del juego. Y pues bueno, para jugar un juego pues se necesitan eso, ¿no? Unas reglas para poder jugar, ¿no? Se necesitan pues obviamente unos jugadores, digamos, bajo el modelo más básico, ¿no?, que fue el que vimos en la primera clase. Y a partir de estas reglas del juego y de estos agentes o de estos jugadores, pues entonces cada uno de estos pues va a tener una serie de estrategias para obtener un payoff, ¿no?, un beneficio. Tenemos juegos más complejos, ¿no?, donde ya interfiere un referee, ¿no?, un árbitro, alguien que garantice que estas reglas del juego se cumplan, ¿no?, y que pues, los jugadores no se salgan, ¿no?, de esas reglas. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que necesitamos para eso, ¿no?, para tener un juego bueno, no, un juego en general, ¿no?, es decir, ya sabes la teoría de juegos o es un juego tipo parqués. Entonces, de nuevo, unas reglas del juego, unos jugadores, un referee, un árbitro, y pues obviamente a partir de todo esto, pues entonces cada uno de los agentes va a tener una serie de estrategias para alcanzar sus objetivos particulares, que pues son ganar, ¿no? Obviamente. Puede haber juegos competitivos, donde pues el que yo gane depende de que el otro pierda, ¿no? Juegos de suma cero, o puede haber juegos cooperativos, ¿no?, donde pues generamos sinergias, ¿no?, donde tenemos esos juegos de gana-gana, ¿no? Si yo gano, usted gana, si usted gana, yo gano, entonces pues cooperamos, ¿no? Esos, digamos, son como los dos tipos de estrategias posibles en teoría de juegos, ¿no? Entonces, bien, llevando todo este marco conceptual que ya hemos visto hasta ahora aplicado a esto, pues bueno, ¿cómo funcionaría entonces este sistema de protección social visto como un juego, tipo Monopolio, qué sé yo?
Pues bueno, tenemos entonces esas reglas del juego, se crean obviamente a partir de un propósito, ¿no? Principalmente, ese propósito ha sido reducir el asistencialismo y aumentar los derechos. ¿Qué significa eso? Que en vez del Estado dar la salud, en este caso que es lo que nos compete, ¿no? Como eso, como un acto caritativo, prácticamente como una limosna, eh, constituirlo como más bien un derecho del ciudadano, ¿no? Para eso entonces, pues obviamente el Estado no solamente tiene que garantizar esto como un derecho, sino también comprometerse a, a esto, es decir, o sea, fijarse el deber, ¿no? De garantizar este derecho, ¿no? Que es la contraparte del derecho, ¿no? El deber. Entonces el Estado debe garantizar este derecho, ¿no? Y para, obviamente, poder cumplir con esa obligación, pues se necesita pues, de una serie de mecanismos, ¿no? Principalmente fiscales, tributarios. Entonces, bueno, bajo estas premisas, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene? Entonces, pues claro, para eso crea unas reglas del juego eh, a partir de instituciones formales, ¿no? Es el Estado, ¿no? Pues obviamente está en capacidad de hacer esto. Y, pues bueno, lo que se ha encontrado es esto, ¿no? Principalmente es a partir de, de- de- de esquemas subsidiados o de transferencias condicionadas, es decir, algún tipo de transferencia que sea para toda la población o para un grupo en particular, ¿no? Y con esto, entonces, pues bueno, la idea es que el Estado esté en capacidad de garantizar estos derechos, ¿no? De cumplir con esa obligación. Entonces, si tiene, digamos, los recursos, pues bueno, lo da como un subsidio, tipo, de nuevo, el modelo nuestro de salud, que es el régimen subsidiado, o si no está en capacidad de hacerlo, pues entonces, bueno, tiene que focalizar los pocos recursos que tiene hacia la población, por lo menos la más vulnerable, ¿no? Para, de nuevo, eliminar esa inequidad, ¿no? Generar un poco más de justicia social. Eh, Ahora bien, estas instituciones compiten con estas instituciones formales, perdón, compiten con instituciones informales, como es, valga la redundancia, esa familia informal, que es un esquema que, según el texto, pues ha sido bastante característico de países de ingresos bajos, ¿no? Incluso en Colombia también se ha visto esto. Eh, ¿Qué significa eso, la familia informal? Que, pues, bueno, cuando el Estado no está en capacidad de brindar esa protección social, pues, usualmente lo hace la familia, pero no toda la familia, principalmente las mujeres, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos hablando principalmente de esa famosísima división clásica del trabajo, ¿no? Esa división fundamental, si se quiere, o básica, de una división del trabajo por sexo. Entonces, el hombre es el que va a buscar el ingreso en el mercado laboral y la mujer se queda cuidando a los niños, a los viejos y pues obviamente a toda la población dependiente que el Estado no puede proteger, ¿no? Pero claro, esto pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Frente a su pareja, ¿no? O a la persona, digamos, que traiga los ingresos, porque a pesar de ser una actividad económica, ¿no? No tiene ingresos, no está reconocida en muchos estados como eso, ¿no? Como un empleo, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que no tiene remuneración. Si no tiene remuneración, pues obviamente no puede pagar salud, no puede pagar, no va a tener pensión tampoco, porque pues no ha contribuido, ¿no? Es decir, no está en el sector formal de la economía. Eh, entonces, claro, tenemos aquí un problema grande, ¿no? Y es que, pues, cuando esta es la norma, pues es difícil, digamos, romper con estos esquemas, digamos, de aseguramiento, ¿no? Eh, Tenemos entonces, bueno, esto ya lo hemos mencionado, había, o sea, que hay algunos cambios en los jugadores, ¿no? Yo les había planteado unos jugadores distintos, ¿no? En el sentido en que había un financiador, un asegurador, una IPS, unos laboratorios, digamos, unos jugadores satélites, si se quiere, y obviamente los usuarios, ¿no? Digamos, esos son los agentes económicos en el sistema de salud. Aquí el autor nos propone otros, ¿no? Digamos,
en términos, digamos, más macro, en términos de protección social, pues digamos que ya hay otros agentes, ¿no? Como por ejemplo las ONGs, obviamente también las pensiones, y pues obviamente estas reglas del juego pues crean eso, ¿no? Crean unas estrategias o estructura de incentivos para combinar todas las posibles estrategias que dan cobertura y que obviamente coordinan, ¿no?, las relaciones, las interdependencias que existen entre todos estos jugadores, ¿no? Porque de nuevo, pues todos estos son los jugadores que están jugando el juego, pero obviamente muchas de las acciones y de las decisiones que toman dependen, ¿no?, de las decisiones y las acciones de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinar todo ese conjunto de acciones y reacciones de los jugadores? Pues obviamente a partir de unas reglas del juego ¿no?, que den claridad, ¿no?, en cuanto a qué se gana, cómo se pierde y qué se pierde, ¿no? En esa medida, entonces, pues bueno, tenemos una serie de estrategias que van desde lo contributivo hasta lo subsidiado, pasando obviamente por matices medios, ¿no? 90% contributivo, 10 subsidiados, 50-50, 100-0, 0-100, qué sé yo. Lo mismo en caso de derechos universales o de transferencias focalizadas, o esquemas públicos o esquemas privados, o esquemas públicos y privados, o esquemas mixtos, ¿no? Es a partir entonces de este tipo de combinaciones, ¿no?, que pues a partir obviamente de las realidades del contexto, tanto interno del sistema como del sector externo, entonces se crean pues estas reglas del juego. Y pues obviamente también tenemos aquí un juego mucho más complejo, ¿no? Porque de nuevo pues aquí muchos de estos jugadores también están incidiendo en las reglas del juego, es decir, muchos de estos jugadores también están presionando para cambiar las reglas del juego. Y esto es legal, es decir, o sea, esto, digamos, es normal, no es no es una trampa en el juego, digamos, no es algo visto como una desviación de la norma, sino que pues muchas de las redes del juego se hacen contando con, obviamente, los intereses y con la participación de los jugadores en este escenario, ¿no? Por eso les digo, este es un juego más complejo que el que vimos en la presentación inicial, donde los jugadores simplemente jugaban a partir de las reglas del juego y creaban una serie de estrategias, ¿no? Aquí los jugadores pueden incidir en esas configuraciones. Y pues obviamente a partir de la capacidad y el poder que tengan, pues van a incidir más o van a incidir menos, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes problemas, que a partir de esta configuración, esta estructura de incentivos que se creó en Colombia, por ejemplo, pues las EPS, las aseguradoras, han tenido mucho poder que no tenemos los usuarios, ¿no? Los usuarios del sistema, los pacientes en el sistema, ¿no? Y ha habido pues ahí un juego de suma cero, ¿no?, entre los intereses de nosotros los pacientes y los intereses de las aseguradoras, ¿no? Y pues eso, ¿no? Entonces, uno gana, uno pierde, y pues las probabilidades de que gane el asegurador pues son mayores a las de que gane los usuarios, ¿no? Para que ganen los usuarios, pues tenemos que movilizarnos, generar una serie de acciones legales colectivas o de movimientos sociales para lograr que la Corte Constitucional falle a favor de nosotros los usuarios, ¿no? Pero bueno, de nuevo, eso son casos aislados, ¿no? Muy meritorios, trascendentales en la jurisprudencia, pero marginales en términos de todo lo que ganan las aseguradoras a costa nuestra. Y este diseño, de nuevo, pues nos lo mencionaba el texto, ¿no?, se da a partir de esto, ¿no?, que esta coordinación de interagencias pues se da a nivel político, técnico y operativo, ¿no? Porque claro, en la parte operativa pues es donde se resuelve todo, ¿no? Es decir, es realmente donde se está trabajando con la gente, y pues estos inciden a nivel técnico y pues también tienen incidencias a nivel político, es decir, perdón, a la hora de crear estas leyes, como se llama el tiempo, y de incidir obviamente en la configuración de esas reglas del juego. Entonces, bueno,
La estrategia de Colombia, digamos, para aterrizar esto un poco en terreno conocido, ha sido bueno. Entonces, por un lado tenemos que tenemos un sector formal de la economía que no ha crecido, más bien se ha mantenido estancado y en algunos casos ha decrecido en algunos momentos, sobre todo en esa primera década del siglo XX, XXI, perdón. Y pues bueno, el sector contributivo pues no creció, más bien disminuyó frente al sector subsidiado. Eh, y este sector subsidiado aumentó, como les digo, por una resolución de la Corte Constitucional. Es decir, no fue un mecanismo natural que había recursos, entonces garantizamos derechos, no, fue una imposición porque pues el sistema estaba colgado, ¿no? Para 2000 se había prometido que todo el mundo iba a tener ese aseguramiento, para 2008 todavía no se había logrado cumplir esa promesa. Y con agravante, como ustedes vieron, pues prácticamente el 30% de la población pues no tenía ningún tipo de aseguramiento para esa época. Entonces, claro, de aseguramiento en salud, ¿no? Entonces, pues bueno, la Corte dice, hay que cumplirle a la gente, ¿no? Es decir, la salud es un derecho, no podemos olvidarnos de esto, la Carta Constitucional nos obliga a que el Estado tiene que garantizar este derecho. Después, los otros ministerios de economía, ¿no? Resolverán cómo financiar esto, ¿no? Pero pues, digamos, el Estado estaba en mora, una mora de casi 2 décadas para cumplir con esa obligación, ¿no? Con ese deber que tenía el Estado de garantizar ese derecho. Entonces, claro, se amplía la cobertura, pero se amplía es a partir de este modelo subsidiado, ¿no? En otros países, digamos, en el caso chileno, veamos que es algo semejante a Colombia, ¿no? Tenemos también un modelo contributivo, un modelo subsidiado, también en una proporción semejante, ¿no? Como 50-50. Y pues bueno, lo que se ha visto es eso, ¿no? Es decir, o sea, no es posible, digamos, como les comentaba ahorita, ¿no? Crear un solo fondo, ¿no? Del cual puedan tomar no solamente los que aportan el régimen contributivo y también el régimen subsidiado, sino que pues esta idea de crear un solo fondo, una sola economía solidaria, pues es inviable, ¿no? Así fue como se diseñó, pero pues no se tuvo en cuenta que pues, el empleo formal no iba a crecer y que el régimen contributivo no iba a ser abrumadoramente mayor que el régimen subsidiado. Entonces, pues este esquema de que el contributivo servía para, digamos, de ese fondo, ¿no? De ese pozo, de esa olla, donde todos los del contributivo poníamos para la salud de nosotros. La idea era que de ahí tomaran, obviamente, los que estábamos contribuyendo, pero también los del régimen subsidiado. Y esa olla pues se llamaba Fosiga, ¿no? Hoy en día se llama ADES. No se pudo, ¿no? Es decir, o sea, hay mucha gente tomando de la olla y muy poca gente poniendo, y los que estamos poniendo también estamos sacando, ¿no? Es decir, también nos enfermamos los que estamos en el régimen contributivo. Entonces, pues obviamente tocó crear otras fuentes para llenar esa olla, para llenar ese fondo, recurriendo a otro tipo de impuestos, además de los aportes que hacemos los del régimen contributivo. Y aún así, pues el sistema sigue dando cifras rojas, ¿no? Es decir, están números rojos, cifras negativas, hay un déficit fiscal muy grande y pues no hay a la vista como una solución factible, ¿no? Recuerden ustedes que una de las grandes promesas de este gobierno fue eso, ¿no? La ley de punto final, que era liquidar la deuda de la salud, dejar las cuentas en patadas, ¿no? Y pues otra promesa rota de este gobierno. Contributivo subsidiado, entonces bueno, digamos, son los dos esquemas que ya hemos visto en la primera presentación, ¿no? Es decir, esquema no contributivo, esquema contributivo. Contributivo depende del empleo formal, el empleo formal genera círculos virtuosos, ¿no? de desarrollo. El empleo informal crea círculos viciosos de subdesarrollo, ¿no? Para esto, entonces, pues obviamente ahí se generan, digamos, estos mecanismos de subsidios, ¿no? Para que ese empleo informal, pues,
intentar, ¿no?, darle las garantías que tienen los del sector formal o formalizar ese, digamos, hasta cierto punto, ¿no?, formalizar, digamos, ese sector no formal, por lo menos en cuanto a garantías. Lo otro entonces son esto, ¿no?, las coberturas universales o específicas, ¿no?, o focalizadas. Obviamente también depende de la cantidad de ingresos que haya. Y bueno, en el caso nuestro, pues bueno, vemos que se ha logrado universalizar la salud, ¿no? Digamos, ya no tenemos que focalizarla porque ya tenemos, digamos, cubierta a la población en un régimen o en el otro. Pero otras instancias, ¿no?, de esta protección social, pues no existen, ¿no? Ya hemos hablado del subsidio de desempleo, que pues es un mito prácticamente. Habíamos hablado de esto, ¿no?, de los subsidios a la pensión, que pues se viene tramitando, se viene hablando, se viene debatiendo desde hace muchos años y el Congreso no ha salido con nada. Y pues bueno, ni siquiera, digamos, ha habido, digamos, como una política focalizada, ¿no?, hacia cierta población mayor, ni siquiera. Es decir, no. Lo único esquema pensional lo tenemos en el contributivo y de nuevo es para el sector formal de la economía. E incluso muchas veces en el sector formal de la economía vemos que el monto pensional de muchos de los pensionados no alcanza para ni siquiera darles un salario mínimo, ¿no? Muchas veces los fondos de pensiones lo que hacen en esos casos es darle a la persona la plata. O sea, le dicen, usted aportó tantas semanas o aportó tanta plata, pero con eso no alcanza ni siquiera para darle un salario mínimo de aquí a los 80 años, ¿no? La posibilidad entonces que le damos es, tome esta plata, 50, 100 millones de pesos, no sé, monte un negocio, compres un apartamento, algo que le dé una renta y mire a ver cómo va a vivir el resto de su vida con ese taco de billetes, ¿no? Entonces, esta también es otra característica, es decir, ni siquiera dentro del sector formal de la economía tenemos un esquema pensional robusto. Entonces, bueno, esa, digamos, es otra característica también que es importante en el presente. Y por otro lado, pues obviamente también la combinación entre lo público y lo privado, ¿no? Ya hemos visto que el modelo colombiano de salud, antes de la ley 100, era completamente público, ¿no? El aseguramiento era público y era monopólico, solamente el Estado tenía esta característica, ¿no? Para el sector privado y para el sector público, digamos, tenía dos esquemas de salud, pero ambos, digamos, eran monopolio del sector público. Es decir, teníamos el Instituto de Seguros Sociales para el sector formal de la economía del sector privado, ¿no? Es decir, las empresas privadas están en el seguro social, en el ISS, y los empleos formales del sector público, principalmente burocracia, estaban en Cajanal, ¿no? Sí, si no estoy mal. Pero de nuevo, o sea, para el aseguramiento privado, del sector privado, únicamente institutos de seguros sociales, y no solamente salud, sino también pensión, y para salud del sector público, Cajanal, también, salud y pensión, ¿no? Muchas ineficiencias, mucha corrupción, mucha burocracia, de nuevo, la cobertura mínima, tocó entonces de nuevo cambiarlo, ley 100, esto lo vamos a ver más adelante, ya toda esta historia y las características ya más en detalle, en el caso colombiano, por eso lo menciono así como de pasada, ¿no? Y tenemos entonces ahora todo este arreglo institucional que fue la ley 100, ¿no? ¿Qué hace la ley 100? Pues bueno, como les había contado, ¿no? Es decir, introduce el sector privado dentro de la oferta, sobre todo en la parte del aseguramiento y en la parte de la prestación, ¿no? Con algunas ventajas, algunas desventajas que ya veremos más en detalle,
¿Qué ha implicado eso de privatizar la salud? Pues bueno, hay un debate, ¿no? Si ha sido positivo, si ha sido negativo. Eh, Muchos dicen, no, pues ha sido positivo porque pues, la esperanza de vida ha aumentado, ha disminuido la tasa de mortalidad infantil. Otros dicen, sí, pero pues eso no depende únicamente del aseguramiento en salud, también depende de la infraestructura sanitaria, ¿no? Y pues también, eso ha venido creciendo, es decir, o sea, cada vez hay más hogares con acceso a agua potable y con alcantarillado, es decir, con la evacuación de aguas residuales. Han tenido también más acceso a combustibles para la cocina, ¿no? Perdón, sí, para no llenar, digamos, la cocina de combustibles fósiles, que eso también, digamos, que era una causalidad de mortandad bastante alta en los hogares más pobres, ¿no? Les explotaba el tanque de gasolina y bueno, cantidad de accidentes hubo muchos, ¿no? Eh, Había un combustible que se llamaba cocinol, ese lo subsidiaba el Estado. Muchas familias funcionaban, digamos, antes de las estufas de gas, no sé si en algunos hogares todavía se conserva eso, no sé si ustedes habían alcanzado a conocer, eh, pues, digamos, el gas no llegaba, ¿no? Por la acometida de la calle, sino que pues la gente compraba la pipeta o compraba o le daban el combustible y pues eso, ¿no? Se bombeaba una estufa y prendía la llama, ¿no? Eh, Les voy a conseguir una foto de cómo eran esas parrillas. Son como las de camping, háganme cuenta, es decir, o sea, más o menos ese sistema de estufa, pero en vez de gas natural, pues era eso, era combustible, era gasolina, ¿no? Se llamaba cocinol. Era una gasolina pues de muy mala calidad que pues obviamente le regalaban a las casas pobres para que pudieran hacer sus comidas. Bueno, comenzamos de tiempo, estamos bien. Tenemos entonces una clasificación que hacen los autores a partir de esos sistemas de protección. Universalismo certificado, digamos que coincide un poco con el texto de Ocampo, ¿no? En la medida en que muchos de estos países que vemos acá, pues también son los que mejor puntuaban en ese índice de protección social, ¿no? Estos regímenes duales, también vemos unas coincidencias, donde está Colombia acá, en la mitad, y regímenes exclusivos, donde pues están los países con también los peores desempeños, ¿no? En ese índice. Y otra cosa también importante acá y es que vemos que si bien, digamos, podríamos encontrar un patrón, ¿no? Entre países ricos, bueno, de ingreso medio alto, ingreso medio bajo, ingreso bajo, esto no necesariamente es así, es decir, digamos, hay países, de nuevo como Costa Rica, que no son de muy alto ingreso, es decir, o sea, el PIB per cápita de Costa Rica y Colombia no es muy distinto. Y México pues tiene un PIB per cápita mucho mayor que el de Uruguay, ¿no? E incluso que el de Costa Rica, ¿no? Entonces, digamos que el nivel de ingreso no determina qué tan buen estado de bienestar tenga, qué tan buenas instituciones tenga, ¿no? Hay otros factores. Entonces, ¿qué caracteriza esto? Pues bueno, regímenes contributivos con mayor protección y no contributivos con menos, es decir, una mayor presencia de regímenes contributivos en la prestación de la parte salud y pensiones, ¿no? Y algunos otros subsidios, como desempleo, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que tienen un sector formal de la economía mucho más amplio, ¿no? Y por eso, pues obviamente también se puede dar este lujo, ¿no? Tenemos entonces economías como Colombia, México o la Venezuela, de nuevo, del 2008, no la de ahora, ¿no? Donde tenemos entonces una alta segmentación y desigualdad entre campo y ciudad. En el caso de Colombia, pues es evidente, ¿no? Es decir, los indicadores de salud de campo y ciudad son diametralmente opuestos prácticamente, es decir, o sea, hay una correlación muy clara, una correlación inversa, ¿no? Es decir, entre el tipo de salud que tiene la población dependiendo de si está en campo o ciudad. Y pues obviamente se da por esto, ¿no? Por el acceso, ¿no?
porque pues el asegurador privado pues no va a asegurar a la gente que no está en capacidad de pagar las primas constantemente, ya lo hemos mencionado bastantes veces. Las IPS, los hospitales, pues obviamente también funcionan a escala, ¿no? Si hay una poca demanda, si hay poca población en estos municipios, pues no va a poner hospitales de gran envergadura, ¿no? Es decir, de un nivel de complejidad alto, pondrán centros de salud y, de nuevo, también lo hará principalmente el sector público, no lo hará el sector privado, ¿no? Porque pues no es negocio. Entonces ahí también ya tenemos también un problema de segmentación y de inequidad. Es decir, toda la parte pobre la asume el Estado y el Estado pues, es el que menos recursos tiene para la salud. Los que más tienen son las EPS privadas, ¿no? Entonces hay una descompensación muy grande ahí. Por eso hablamos de regímenes duales, ¿no? Porque pues, una cosa es la salud de la ciudad, otra cosa es la salud del campo, una cosa es la salud del sector formal y otra cosa es la salud del sector informal. Por eso tenemos dos realidades. En Colombia, de todos modos, pues obviamente no es tan pronunciado como, por ejemplo, en México, ¿no? Es mucho más desigual la cosa. Y regímenes exclusivos, ¿a qué se refiere con regímenes exclusivos? Que estas prestaciones sociales, estas garantías sociales, las tiene solamente un sector muy reducido de la población que pues, principalmente está vinculado al ejercicio político, ¿no? Al gobierno prácticamente, es decir, son eso, ¿no? Élites que se benefician con los recursos públicos y hay una total ausencia de redistribución. Es decir, son estas roscas políticas que se quedan con todos los recursos, ¿no? Y el aseguramiento pues, es exclusivo para ellos, ¿no? Bueno, este era, de nuevo, el Ecuador de 2008, ¿no? Ya hoy en día, pues, Ecuador es un país con un ingreso más alto que el de Colombia y, pues, con, digamos, mejores garantías sociales que los que tenía en 2008. Bolivia también. Bolivia también ha venido creciendo significativamente y también ha venido, digamos, desarrollándose en ese sentido. Pero países como Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, pues no han mejorado significativamente en esto. ¿Quiénes han mejorado? Bueno, Perú, Ecuador y Bolivia principalmente. Es decir, los sudamericanos, salvo por Paraguay. Los centroamericanos sí siguen bastante mal y cada vez peor, desgraciadamente. Entonces, bueno, tenemos estos modelos por fuera del mercado, ¿no? Tenemos digamos, los casos de la familia informal, que de nuevo, pues no es una institución pública, tampoco es una institución privada, ¿no? Es una práctica informal que se ha venido dando en la sociedad, ¿no? Tenemos estos planes focalizados que tampoco son, digamos, parte de estrategias de mercado, ya lo mencionamos. Tenemos entonces un estado regulador y supervisor, que pues es este juego que vemos acá. Es decir, aquí lo pongo, digamos, en este punto, ¿no? Porque si bien son agentes, es decir, son oficinas, si se quiere, ¿no? Es decir, hay aquí unos agentes haciendo este refuerzo, la superintendencia en el caso de salud, la superintendencia de salud, el Ministerio de Salud, ¿no? las secretarías de salud, que pues eso, ¿no? Están tanto regulando como generando estas legislaciones, estas normatividades, y las están vigilando, ¿no? Es decir, que se cumplan. Pero también son agentes, es decir, también están jugando acá con otros agentes, y pues eso, ¿no? También son instituciones en sí mismas. Entonces, digamos que este es un jugador bastante complejo, ¿no? El árbitro, porque pues, digamos, en un juego común y corriente, pues el árbitro no juega, ¿no? Casi que por definición. En este caso sí está jugando, ¿no? Sí está, digamos, en esta coordinación interagencias jugando un papel bastante importante, ¿no? Por lo menos estas tres instituciones que les acabo de mencionar, ¿no? Ministerio, Secretaría de Salud y... Ay, ¿cuál fue el otro? Y la Superintendencia de Salud, ¿no? Entonces, bueno, eso para que veamos un poco también las dimensiones de la complejidad a la hora de trazar política pública en salud, ¿no? Digamos, estos esquemas de teoría de juegos van
incrementando su complejidad de una forma exponencial. Entonces el texto nos dice, hay un Estado produccionista, un Estado proteccionista. El proteccionista, pues bueno, eso es el que se encarga, ¿no?, de garantizar ciertos derechos, ¿no?, universalizarlos, ¿no?, y propender porque pues esto pueda seguir haciéndose, ¿no? Y pues hay estados produccionistas donde pues lo que les importa pues principalmente es conseguir recursos, ¿no?, y después se preocupan por redistribuirlos, ¿no? Lo importante es que haya que redistribuir, ¿no? Claro, entonces, de nuevo, países como estos, pues digamos que están más preocupados por eso, ¿no? Porque claro, si se dedican a redistribuir, pues no van a salir de pobres, ¿no? Porque pues es tan poco lo que hay que así los redistribuyan, pues igual nadie va a salir de pobre. Antes aumentaría la pobreza, ¿no? Aumentaría el número de pobres porque si le quitan a los que tienen, pues igual los que no tienen, pues no van a salir de pobres con eso que se redistribuye. Entonces, por eso existen estos estados produccionistas, porque lo que les interesa es crecer económicamente, sea como sea. Esa es una situación prácticamente de desespero, ¿no? Es decir, y recordemos lo que decía Ocampo, ¿no? Es decir, estos estados pueden crecer más fácilmente si lo poco que le tienen, digamos, se lo dedican a esos mecanismos de protección social, así sean focalizados, pero ¿no? O sea, si no pueden ser universales, por lo menos que los focalicen, pero que haya algún tipo de presencia del Estado, de intervención del Estado, ¿no?, en ese sentido. Pero claro, hay ese tipo de inconvenientes. Bueno, no voy a pronunciar más en esto. Vemos entonces que tenemos entonces aquí, bueno, el PIB per cápita y la inversión social. Tenemos entonces una conclusión parecida a la de Ocampo, ¿no? El hecho de que un país tenga más ingresos o menos ingresos no condiciona que pues tenga una inversión social mayor o menor, ¿no? Y aquí tenemos entonces casos paradigmáticos, ¿no?, como es el caso de Cuba. Cuba pues no es un país muy rico, ¿no? Pues de hecho está mucho mejor, por ejemplo, no sé, México, ¿no?, en términos de PIB per cápita. Sí, o sea, es casi el doble, ¿no?, la diferencia entre los ingresos de Cuba y México. Sin embargo, pues Cuba le está metiendo muchos más recursos, ¿no?, a la inversión social, a la protección social, que México, ¿no? Incluso que Chile, ¿no? Chile, pues, de nuevo, Chile y México pues, son de los países más ricos de América Latina, y sin embargo pues, no tienen el grado de inversión social que tienen Cuba o que tienen Uruguay, ¿no? De nuevo, Panamá tiene un ingreso, un PIB per cápita casi que el doble de Colombia, por lo menos para 2008, y sin embargo, pues si ustedes se dan cuenta, la inversión social es más o menos la misma, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Es decir, en términos de desarrollo, si bien el crecimiento es importante, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? No solamente depende de tener ingresos, sino también saber cómo invertirlos, cómo gastarlos, si se quiere. Que también es otra característica que dice el texto, ¿no? Antes, o sea, estos economistas están hablando de inversión social, ¿no? Y sin embargo, muchos de nuestros ministerios de Hacienda están hablando de gasto social, es decir, hay una diferencia aquí semántica importante, ¿no?, entre inversión y gasto. Gasto es plata que no se recupera, ¿no? Me gasté esa plata en chitos, es decir, esa plata ya se perdió, ¿no? Inversiones que se recuperan, inversiones que o sea, gastamos una gran cantidad de recursos en salud y en educación de la gente porque esperamos que eso se devuelva, ¿no?, en términos de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Entonces, hay unas visiones aquí también importantes, ¿no? Es decir, dependiendo también de nuevo de dónde estemos parados, ¿no? Si somos neoliberales, hablamos de gasto social; si estamos hablando desde la economía, de la escuela económica del capital humano, que es donde estamos ubicados casi todos nosotros, hablamos de inversión social. Es decir, o sea, en última instancia, de nuevo, ¿no? O sea, gastarnos esta plata en la gente no es eso, no es un gasto, no es una inversión. Y
Y por otro lado tenemos el efecto distributivo. Entonces, por un lado, veíamos entonces que crecer no es, perdón, crecer es una condición necesaria para salir de la pobreza y pues obviamente tener mejores niveles de vida, incluyendo la salud, pero no es una condición suficiente, ¿no? Había otra posibilidad, ¿no? Y era distribuir los ingresos, ¿no? El Gini es un coeficiente que nos mide digamos, la brecha de ingresos en una sociedad, es decir, qué tan concentrados están los ingresos entre los diferentes percentiles de una población, ¿no? Es decir, si un porcentaje de la población concentra todos los ingresos del resto, pues bueno, es una población con un Gini bastante alto, ¿no? Si los ingresos están distribuidos de forma más o menos homogénea entre todos los quintiles de ingreso perdón, sí, entre todos los quintiles de ingreso de una sociedad, pues tenemos entonces un Gini más bien bajo, ¿no? Entonces, entre más alto sea el coeficiente de Gini, más desigual va a ser la distribución del ingreso, más inequitativo, y entre más bajito sea, pues va a haber una mejor distribución, ¿no? Y esa es otra de las tesis también que vemos con Ocampo, ¿no? Es decir, la medida que aumenta esta distribución del ingreso, disminuye la pobreza y se genera más desarrollo, ¿no? Y vemos acá que sí, efectivamente hay una relación mucho mayor, ¿no? Es decir, cuando este ingreso primario, bueno, hay dos tipos de ingresos, ¿no? El ingreso primario, que son las rentas directas de la población, es decir, o sea, yo trabajo, recibo un ingreso, ese es un ingreso primario. Ahora bien, ¿cuál es el ingreso secundario? Pues cuando yo recibo transferencias condicionadas o subsidios, ¿no? Es decir, cuando, digamos, yo no me he ganado ese sueldo, sino que me lo dan porque pues precisamente no estoy en condición de poderlo ganar. Ese sería como el ingreso secundario. Entonces, aquí lo que vemos entonces es esa concentración del ingreso primario, cómo determina la concentración total de los ingresos, ¿no? Vemos entonces que efectivamente hay una relación, perdón, casi que lineal, ¿no? En ese sentido. Entre más concentrado esté el Gini, y vemos entonces países como Colombia, que tiene una distribución del Gini bastante alta, perdón, del ingreso bastante alta, una concentración del ingreso bastante alta, sí. Vemos entonces también que todos los ingresos secundarios y totales pues también tendrán una concentración alta. Es decir, entre más a la derecha y arriba estamos, perdón, por un lado, entre más a la derecha estamos, también estamos más arriba, por un lado, y por otro lado, pues bueno, vemos que esta distribución del ingreso primario determina también qué tanto de los subsidios y de las transferencias se concentra. Es decir, me estoy entrando, qué pena, los estoy entrando ustedes también. Entre más desigual sea la concentración del ingreso en los salarios, en esos ingresos primarios, vemos entonces que hay países que también tienen una mayor concentración y una mayor desigualdad a la hora de dar los subsidios y las transferencias. Es un poco la intuición de esto. Ahora bien, hay países como Brasil que se salen un poco de esta línea, ¿no? O como ¿qué será? Costa Rica. Sí, Costa Rica, Uruguay, que a pesar de tener una distribución de pronto no muy equitativa del ingreso, en el ingreso primario sí intentan que los mecanismos distributivos de subsidios y transferencias sean más equitativos. Entonces vemos, por ejemplo, que Uruguay tiene una concentración del ingreso, a pesar de ser pues, un país bastante progresista, tiene una concentración alta del ingreso primario, pero su concentración en subsidios y transferencias pues, es menor, ¿no? Incluso en el caso también de Argentina, ¿no? Y de nuevo de Brasil. Son pocos los países, pues ninguno, ¿no? Que estarían por encima de la línea de regresión. ¿Cómo se financian estos sistemas? Bueno,
Antes de la globalización eran estos pay as you go. ¿Qué significa esto? Pues de nuevo son esos famosísimos fondos, ¿no? Son modelos de economía solidaria en el que pues uno pues va pagando y cuando va necesitando pues va tomando, ¿no? Ahí, esa es la función del fondo. Contribuciones obligatorias, ¿no? Así funciona también en el caso de Colombia, de nuevo, y sigue funcionando. La, digamos, los esquemas principalmente eran contributivos, ¿no? Dependían de estas economías formales, de estos sectores formales de la economía, eran esquemas solidarios, ¿no? De nuevo, pay as you go, y con una fuerte intervención estatal, ¿no? Es decir, la mayoría de estos fondos para la protección social y los administradores de esa protección social, los aseguradores, eran principalmente entes públicos. ¿Qué pasa cuando tenemos este tránsito de la globalización? Pues que además de la globalización también influyen otras tendencias a nivel internacional, no solamente en el caso de Colombia, sino mundo. Y es que pues también tenemos la transición demográfica y también una mayor informalización del empleo. De nuevo, esto no es únicamente desde Colombia ni América Latina, el empleo se ha ido informalizando. Cada vez tenemos menos contratos a un año a término indefinido, cada vez más son los contratos por objetivos, ¿no? Por prestación de servicios. ¿Esto ha llevado? Pues bueno, a que en vez de tener economías solidarias, cada vez tenemos un financiamiento más individualizado, así como funcionan por ejemplo, las pensiones, ¿no? En algunos casos, o los modelos de medicina prepagada. Así funciona en muchas partes de América Latina y del mundo, obviamente. También, pues, digamos, la incidencia, ¿no? de pagos de bolsillo y de copagos también ha aumentado, así como de contribuciones voluntarias. Cuando hablamos de contribuciones voluntarias, pues estamos hablando de estos modelos de medicina prepagada o de medicina complementaria. Y pues bueno, tenemos entonces una mayor incidencia del sector privado hay una privatización de la salud en última instancia, con lo cual pues ha aumentado la competencia, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que aumente la competencia, pues no hemos visto que aumente la calidad ni la eficiencia. Y bueno, llegamos a este punto que me interesaba llegar. Este es del texto de Ocampo, ¿no? Es simplemente para mostrarles cómo funciona este tipo de análisis. No sé si ustedes ya vieron en bioestadística la parte de regresiones. ¿Me confirman, por favor? ¿Saben qué es una correlación? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Pues, de si sabemos que es una correlación, sí, pues es como, digamos, como que, pues dos datos o varios, pues que tengan una relación entre ellos, ¿no? Sí, si uno aumenta, el otro aumenta, si el otro aumenta, el otro disminuye. Entonces, si uno aumenta, el otro aumenta, es una correlación positiva. Si una variable aumenta y la otra variable disminuye, es una correlación negativa. Si cada uno tira para su lado, hay una correlación cero, ¿no? Hasta ahí. Bueno, de pronto no han visto la parte de regresiones. La regresión va un poco más allá. Digamos, la regresión tampoco es causalidad, pero sí intenta medir el efecto, ¿no? De una variable sobre otra. Aquí lo que tenemos entonces es un análisis en el cual, pues bueno, se toman una serie de variables, ¿no? Para medir cuál es la incidencia sobre la dependiente. Esto se hace a partir de esta formulita, perdón la caligrafía, estoy escribiendo con el mouse. No sé si recuerden, y igual a el intercepto más o menos la pendiente por una variable independiente, ¿no? Entonces, este y, no sé si se recuerdan, pues es nuestra variable independiente, este x es nuestra variable dependiente. ¿Sí recuerdan? La línea de la recta. Esto es importante porque
Esto que ustedes acaban de ver acá, esto es lo que se llama una línea de regresión. Es decir, es una función que intenta explicar cuál es la relación entre estos datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos dos variables, una que es PIB per cápita y otra que es la inversión social, ¿no? Entonces, trazamos en este plano cartesiano, esto es lo que se llama un scatter plot, es decir, ponemos cada punto dependiendo de dónde se ubica en este cuadro, ¿no? Entonces, de nuevo, un país como Cuba tiene un ingreso per cápita más o menos de 4.500, qué sé yo, dólares al año, pero tiene entonces una inversión per cápita de 1.600 dólares, ¿no? Entonces, por eso se ubica ese punto acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la línea de regresión? Pues una función que más o menos explique esa relación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son muy pocos los países que están sobre esta línea, ¿no? Y más bien la distancia de esos países frente a esta línea, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, pues aquí la correlación parecería indicar, ¿no?, que pues hay relación. Sin embargo, pues la dispersión, la varianza, ¿no?, es muy alta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la varianza, pues lo que decimos es eso, ¿no? Es decir, los puntos están muy alejados de esta función, esta línea de regresión, por lo cual pues no es un modelo que explique bien. Por eso siempre decimos que la calidad, digamos, de los modelos de bienestar, de los estados de bienestar, de los modelos de protección social, no depende tanto del PIB per cápita, porque pues lo que vemos es esto, ¿no? Es decir, cuando hacemos estas líneas de regresión, pues nunca encontramos países, o muy pocas veces encontramos países que estén sobre esta línea de regresión. A diferencia, digamos, donde explicamos las diferencias en el ingreso, perdón, en la distribución de la riqueza a partir de la distribución en el ingreso, ¿no? Perdón, la distribución social, digamos, a partir de transferencias, a partir de la distribución en el ingreso, sí explica muy bien el grado de desigualdad. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos con estos modelos. Por eso hacemos esas gráficas, ¿no? Para mirar si una variable explica bien a la otra. Ahora bien, aquí lo que tenemos es exactamente entonces esto, ¿no? Entonces lo que vemos es una variable dependiente, es decir, o sea, Y aquí es la variación y la pobreza, es decir, cómo se comporta la pobreza en términos de una serie de variables. Uno, en el caso de campo, pues que era este índice de protección social, ese índice de protección social ajustado, ya vamos a ver qué significa esto, el gasto social o la inversión social, como la quieran llamar, la tasa de dependencia. Recuerden, cuando hablamos de dependencia estamos hablando de esta población que pues se encuentra en esa situación, ¿no?, de dependencia. Por ejemplo, los menores de edad, los ancianos, los enfermos, pues es gente que no es independiente, es decir, que no puede depender de su mano de obra y pues tiene que estar al cuidado, ¿no? Entonces, esa tasa de dependencia pues usualmente se da cuando la natalidad es muy alta, ¿no? Cuando pues una sociedad tiene muchos menores de edad, pues su dependencia es más bien alta. El coeficiente de Gini, ¿no? De nuevo, este coeficiente que nos muestra qué tan equitativo o inequitativo es la distribución del ingreso, esta constante que sería entonces el intercepto, ¿no?, y el R cuadrado. Aquí pues las observaciones son los 18 países que también tiene nuestro autor de referencia, ¿no? ¿Y qué es el R cuadrado? Pues la bondad de ajuste, ¿no? ¿Qué es esta bondad de ajuste? De nuevo, ¿qué tanta dispersión, ¿no?, qué tanta desviación estándar, qué tanta varianza hay de los datos con respecto a esta función? Entonces, ¿cuándo un modelo es bueno? Pues cuando la mayoría de los puntos, de los datos, confluyen, ¿no?, en torno a esta función, a esta línea de regresión. Entonces, aquí tenemos un modelo que explica mejor esta relación, ¿no?, donde vemos que esta variable, pues, sí efectivamente se encuentra bien explicada por esta otra variable, esta variable dependiente por esta independiente, a diferencia de este modelo, ¿no?, donde pues vemos que hay una dispersión muy grande
entre los datos, ¿no? Que pues ninguno está sobre esta línea y que más bien hay una distancia grande frente a esa línea, ¿no? Entonces, un R cuadrado lo que nos dice es eso, es qué tanta bondad de ajuste hay, es decir, qué tan ajustados están los datos a nuestra función. Aquí entonces tendríamos un R cuadrado bajito, un R cuadrado, al igual que el coeficiente de correlación, pues eso, si hay harta bondad de ajuste, tendremos un índice, un coeficiente, perdón, cercano a 1. Si hay baja correlación o ninguna, pues tendremos un coeficiente cercano a 0. Y este, digamos, es una de las coincidencias entre ambos papers, ¿no? Vemos entonces que el PIB per cápita, que es esa gráfica que acabamos de ver, pues tiene explica de una forma muy precaria esta variación en la pobreza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, de nuevo, si bien es una condición necesaria para salir de la pobreza, tener crecimiento económico, es decir, incrementar, ¿no?, estos niveles de PIB per cápita. Este sí me quedó muy... ya. Ahora sí. Hay que incrementar estos niveles de PIB per cápita, es decir, hay que incrementar los niveles de ingreso. No con esto vamos a salir de pobres, es decir, de nuevo, unos incrementos o unos de crecimientos, en este caso, pues lo que vemos es de crecimiento, ¿no? Hay una relación negativa, pues eso, ¿no? Contribuye muy poco, ¿no?, a reducir la pobreza, ¿no?, a disminuir, por lo menos a producir efectos significativos en cambios en la pobreza. ¿Por qué tenemos entonces este símbolo negativo? Por lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Porque pues aquí lo que hay es una correlación negativa. Aumenta el PIB per cápita, disminuye la pobreza, ¿no? A más PIB, menos pobreza. Entonces por eso tenemos este coeficiente negativo. Este signo negativo, perdón. Pero de nuevo, es muy poco, ¿no? Recuerden, esto va de 0 a 1. Aquí tenemos 0.1, es decir, es muy bajito. ¿Qué otras variables podrán incidir? Entonces, ¿qué es lo que nos propone Ocampo? Ocampo nos dice, bueno, miremos el índice de protección social, es decir, esos mecanismos redistributivos, que en última instancia pues es lo que caracteriza a la protección social, ¿no? Son mecanismos redistributivos de la riqueza enfocados en un tipo de gasto, que es inversión, ¿no? Es decir, estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en pensiones, ¿no?, en bienestar. Ahora bien, estos mecanismos redistributivos, ¿cómo afectan la pobreza? ¿Aumentan, la disminuyen? Vemos que efectivamente también hay un signo negativo, es decir, entre más alto es el resultado obtenido en este índice, pues tendremos una menor pobreza, ¿no? Y aquí lo que vemos es que este modelo explica mejor que ¿no?, estas variaciones. Aunque ahora bien, es decir, todavía pues esto es un R cuadrado bajito, es decir, no es un modelo muy bueno que digamos, ¿no? Es decir, el efecto solo, ¿no?, de este índice pues es limitado. Cuando se combinan los mecanismos distributivos o redistributivos con los mecanismos de crecimiento, ¿no?, si ustedes se dan cuenta, en este tercer modelo, aquí tenemos entonces una tercera variable, tenemos entonces otro beta, tenemos entonces, este sería beta sub 1, que sería este coeficiente, este sería beta sub 2, para x sub 2 y para x sub 1. Entonces, x sub 1 sería el PIB per cápita, x sub 2 sería el índice de protección social, y en este modelo 3, que sería este modelo más o menos, estaría entonces combinado el efecto, ¿no? Entonces, si combinamos el efecto del crecimiento con la redistribución, ¿no?, vemos que los betas no aumentan significativamente, ¿no?, pero la bondad de ajuste sí que lo hace, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es tener un modelo digamos, un modelo de protección social donde combinemos ambos efectos, ¿no?, donde se propenda por el crecimiento, pero también por mecanismos redistributivos.
Doctor, qué pena, ya tenemos la dime. otra clase. Ya se me pasó el tiempo, qué pena. Bueno, era para mostrarles un poco este tipo de análisis, cómo se hacían. Bueno, entonces, esta semana les envío algunas de las evaluaciones, de las retroalimentaciones. Qué pena la demora. Y pues nada, nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Hasta luego. Gracias.